Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un gusto contar hoy con Rocío Arroyo García, que es directora de Autismo Ávila, directora técnica, y también es orientadora en el aula Trébol de Autismo Ávila, y con Arturo López, que es psicólogo, neuropsicólogo en Autismo Ávila, también profesor asociado de la Universidad de Salamanca. Y ellos dos nos van a ofrecer hoy este webinario tan interesante sobre la calidad en los procesos diagnósticos, contexto, equipos multidisciplinares, indicadores y seguimiento, que forma parte de la cuarta edición del curso de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo, albergado en el Orange Digital Center. Muy buenas tardes. Rocío, cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que nosotros hemos considerado muy relevante para mejorar el proceso diagnóstico, no tanto en las pruebas y en el criterio clínico, sino en todos los elementos que van a rodear a este proceso y que van a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Em, Existen muchos estudios y muchas investigaciones sobre el impacto que genera dar una noticia de tener un hijo con discapacidad en una familia. Pero yo hoy me voy a basar en mi experiencia personal y en la cantidad de horas y de tiempo que he dedicado a escuchar a padres, a madres, a hermanos, a abuelos, a profesores y a todas las personas que reciben este tipo de noticias y cómo les impacta, ¿no? Y cómo lo viven cada uno de ellos para poder a partir de ahí mejorar cada día un poco nuestra práctica. ¿Por qué creemos que es importante el establecimiento de un proceso de calidad? Por tres elementos mm, principales, ¿no? Porque es necesario que tengamos unas conclusiones diagnósticas precisas. Es necesario que hagamos un buen estudio de cada persona, un perfil individualizado, que valoremos cómo procesa esa persona toda esa información y que hagamos un buen diagnóstico diferencial. Las familias o las personas con autismo necesitan muchísima claridad cuando les damos la información y esto es una cosa que ellos nos dicen, ¿no? Que a veces no somos valientes, que no notan sinceridad. En algunas ocasiones las mamás nos cuentan que notaban cómo durante muchos años esperando un diagnóstico la gente pensaba que su hijo tenía autismo, pero nadie se atrevía a decirlo, ¿no? Entonces necesitan que seamos muy claros con ellos. Y esto nos lo dicen ellos, no es una cosa que, que pensemos los profesionales, ¿no? Es algo que ellos piden. Y además es muy necesario que ajustemos el enfoque emocional con cada una de las familias, ¿no? Cada una de las familias va a vivir de una forma muy diferente el proceso y no podemos hacerlo con todas las personas de la misma manera. Cada uno necesita un tiempo, unas palabras diferentes, que le demos significado a lo que está pasando en función de la familia que tengamos, ¿no? De sus propias creencias, de sus propias capacidades, de cómo es su contexto. Esto es muy necesario. Nos contaba una mamá un ejemplo que haya en uno de tuvo varios diagnósticos su hijo, estuvo 5 años esperando un diagnóstico acertado porque el niño, bueno, pues estaban entre el TEL, entre el TEA, volvía, bueno, un tiempo que se les hizo muy largo. Y en una de las ocasiones esta mamá nos contaba que recibió al día siguiente de la noticia una llamada donde le decían, la pregunta que le hicieron fue, ¿cómo llevas el duelo? Y ella decía, yo no sé si tendría que haber agradecido esta llamada, pero desde luego que no lo agradezco y no lo consigo agradecer todavía. ¿Qué sucedía aquí? Que el profesional él aplicó una buena técnica, ¿no? Él lo que quería era, bueno, pues hacer un acompañamiento después de una noticia, dando por hecho que esta familia estaba en una fase de duelo y esta familia no sabía todavía que estaba en una fase de duelo. Con lo cual, la estrategia fue correcta, pero no hubo un ajuste emocional a esa familia individualizado, porque esta familia, en ese caso, hubiera agradecido una llamada de, bueno, ¿cómo estáis? ¿Necesitáis saber algo más? Pero no dar por hecho cómo se tienen que tomar la noticia quizás, ¿no? O en qué momento están, porque le dolió mucho. Este tipo de elementos y de ejemplos que suceden todos los días y muchas veces los profesionales no nos damos cuenta de lo que estamos impactando, de cómo estamos impactando con nuestras palabras, es muy necesario cuidarlos, porque como todo lo que nos pasa en la vida estamos ligados a todos los aprendizajes desde la infancia, la universidad, los estudios, el trabajo, las relaciones sociales, están ligados a las emociones. Nos acordamos de la gente por las vivencias emocionales que teníamos, ¿no? Nos acordamos de nuestros profesores del instituto por la emoción que nos transmitían y nos volvemos a acordar de la gente que nos transmitían buenas emociones y malas, pero no de los que no nos transmitían nada, pues no, ¿no? Entonces, en esto es exactamente lo mismo. Si nosotros conseguimos que haya un buen enfoque emocional
en este proceso de la familia va a recordar esto de una forma positiva, como algo que se les ayudó, como algo positivo, como que se encontraron respuestas. No podemos dar por hecho que vamos a darles una mala noticia, porque en muchas familias no es una mala noticia, es por fin la explicación a qué estaba pasando en su hijo. No siempre es una mala noticia vista de esa manera, ¿no? Entonces es muy importante que ajustemos esa parte y la individualicemos con cada una de las familias, ¿no? Que no hagamos churros simplemente. Y luego, respecto a la persona que estamos evaluando, es muy importante explicarle, reducir la incertidumbre, explicarles todo lo que va a suceder, las citas, dónde van a venir, que ellos estén tranquilos. Nosotros en muchas ocasiones con niños o adultos incluso que las situaciones nuevas les generan ansiedad, les proponemos que vengan a visitar el centro días antes de las pruebas para que ese día ya sepan, no tengan miedo, ¿no? Que vean quiénes son las caras que se van a encontrar, en qué consisten las pruebas, para quitarles toda esa incertidumbre y poderles anticipar. Nosotros también tenemos protocolizado el proceso de diagnóstico para que no se nos escape ninguno de estos elementos de calidad, ¿no? Y esto es una técnica muy sencilla pero muy útil. Tenemos un listado y un check y vamos poniéndonos, no damos el siguiente paso si no lo hemos hecho. ¿Hemos explicado bien a la familia? Bien, check. Continuamos al siguiente paso. ¿Hemos ido a evaluar el contexto? Continuamos. ¿Hemos preguntado si van a pasarnos vídeos? Continuamos. Entonces, trabajar con este tipo de protocolos pues también nos va a ayudar a que no se nos escapen estos elementos, porque en el día a día todos tenemos una agenda muy amplia, mucho trabajo, demasiadas demandas y a veces podemos pecar de, bueno, venga, pues ya, si estos lo han entendido, venga, continúo. Y son elementos tan importantes como el pasar bien una prueba, ¿no? Em, el contexto no se nos puede olvidar. En muchas ocasiones, por esto mismo que veníamos hablando de las agendas apretadas, en función de en qué tipo de entidad se esté haciendo las valoraciones o el diagnóstico, pues tenemos menos o más tiempo para atender esto, ¿no? Y creo que deberíamos de preocuparnos todos por no desatenderlo, porque no podemos quedarnos con la situación clínica de la familia y el niño o el adulto en una sesión y en un despacho. Es igual de importante hacer bien esa evaluación clínica que hacer una buena evaluación del contexto y tener una buena coordinación. ¿Por qué? Pues para diferenciar lo que viene siendo del neurodesarrollo o dónde está la historia de aprendizaje, para que haya buena colaboración con otros profesionales y nos compartamos datos, porque en muchas ocasiones ya han pasado una prueba de inteligencia, por ejemplo, en el centro educativo 2 meses atrás y nosotros no podemos repetirla la misma, ¿no? Entonces es necesario esta colaboración, que nos pasen los datos para que el trabajo sea más eficaz y más eficiente. Em, También es muy importante evaluar cómo ha sido el desarrollo de esa persona a lo largo de su vida, porque las familias también y otras personas de su contexto nos van a dar muchos datos muy, muy, muy diferentes a lo que nosotros podamos ver allí. No se van a comportar de la misma manera en el cole, que en casa, que en la situación clínica o que en su espacio de ocio. Nosotros solemos ir a observar a los niños a su contexto natural, porque lo que no más nos gusta es la observación directa, pero siempre que no se pueda, pues se pueden pedir grabaciones o se pueden hacer llamadas, hablar con todas las partes. Y esto nos va a ayudar también al futuro resultado que lo vayan encajando mejor, ¿no? Cuando colaboramos con otros profesionales que tienen otras perspectivas o tienen la misma y lo vamos compartiendo durante el proceso, cuando nosotros damos el resultado, lo van a encajar mucho mejor porque se han sentido parte, porque les hemos mantenido informados. Nosotros con todos los orientadores, por ejemplo, a nivel educativo, que tenemos buena relación, en cuanto yo siempre pregunto cuando alguien hace una demanda de diagnóstico, de quién te lo deriva, toda esta parte, y a qué colegio vas. Eso para nosotros es fundamental. Y lo que hago al día siguiente o lo que intentamos hacer es llamar a ese centro, siempre con permiso de la familia, y decirles, esta familia ha hecho esta demanda, ¿qué opináis? ¿Lo teníais localizado? ¿Ya estabais evaluando? Que sepáis que vamos a pasar este proceso. Y esto nos ayuda mucho a tener muy buenas colaboraciones posteriores para la intervención, porque nuestro objetivo no es dar un nombre o una explicación al comportamiento de ese niño, sino nuestro objetivo es que luego ese niño pueda mejorar por haber dado esa respuesta, ¿no? Y luego, bueno, lo que siempre nos dicen las familias, que esto yo lo repito, es que les genera mucha tranquilidad y seguridad que nos llevemos bien todas las partes que estamos interviniendo.
Cuando una familia me dice, voy a este cole, yo le digo, ah, sí, conozco a tu tutora, a tu orientadora, se sienten muy tranquilos, ah, vale, ya vas a hablar con ellos, os conocéis, os entendéis, vais en la misma línea, eso les da muchísima tranquilidad. Entonces tenemos que hacer esfuerzos, aunque a veces no pensemos igual, por ellos, ¿no? Bueno, el problema es que esto lo veníamos un poco, problemas un poco de evaluar en el contexto. Pues a veces no podemos, lo que decía, ¿no? A veces no podemos ir a observar, pues porque no hemos tenido tiempo, porque en ese centro no nos dejan entrar o por lo que sea, pues podemos pedir un vídeo, ¿no? A las familias que siempre lo suelen integrar, nos lo suelen pasar. Y nos da muchísima luz ver los vídeos, porque a lo mejor en la entrevista a la familia nos dicen que hay ciertas conductas que sí que las hacen, pero nosotros no lo vemos no lo podemos ver a veces no siempre se pueden provocar todas las situaciones y los vídeos pues son clarísimos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no hay colaboración con otros profesionales o discrepancias o no tenemos un contacto? Pues podemos aprovechar esa falta de colaboración y lo podemos ver como una oportunidad y ya tenemos un objetivo. Nuestro objetivo a partir de ahora va a ser generar líneas de colaboración con ese equipo en concreto que no existe. Ver como oportunidades, ¿no? En vez de problemas. Y luego, bueno, también nos va a ayudar mucho a diferenciar en nuestro resultado lo que decíamos también antes, ¿no? Qué conductas son fruto del aprendizaje y cuáles son fruto de las características del neurodesarrollo de esa persona. Esto es muy necesario para luego desarrollar el perfil adecuado, ¿no? Porque sobre todo en adultos, muchas veces la trayectoria de vida que han tenido les hace llevar a tener esas conductas y tenemos que ver realmente cuál era la causa, ¿no? De ese comportamiento. Os voy a contar un ejemplo respecto a esto de la poca colaboración con otros profesionales que creo que se nos olvida muchas veces cómo impacta en las familias, ¿no? Y el ejemplo lo he tenido hoy mismo porque hace aproximadamente un mes una familia me demandaba venir a la asociación no a diagnóstico, sino a intervención directamente. Es un chico adolescente que necesita apoyo psicológico porque tiene muchos problemas sociales y me decían que tenía un diagnóstico de autismo. Entonces yo les pedí el informe y el diagnóstico y no tenía un diagnóstico de autismo, tenía un diagnóstico de otro trastorno, otra enfermedad mental y posible autismo o rasgos TEA sin ninguna acreditación más para validar ese diagnóstico. Con lo cual yo les dije a los papás que yo no dudaba en ningún caso de que estaba bien hecho, que yo confío en el criterio de todos los profesionales y además si son profesionales cualificados para ello, pero que necesitaba un poco más de claridad en su informe, porque si no estaba bien hecho y solamente era una sospecha, esto nos puede llevar a que nosotros hagamos una mala intervención, que tratemos a ese chico de una manera que no le corresponde y no le hagamos un favor, sino que al revés. ¿Qué ocurre? Que el papá me llama hoy y me dice que cómo va ese tema. Hace un mes que yo les dije, me comprometí a hablar con este equipo que le estaba evaluando para tener coordinación y yo llevaba un mes de retraso en esto. La ansiedad que está viviendo esa familia, porque pensaban que tenían un diagnóstico, pero yo voy y les digo que no lo tienen y lleva un mes el chico sumando problemas y sumando ansiedad, eso es terrible. Y eso no tiene nada que ver con el diagnóstico. Eso tiene que ver con la poca colaboración entre nosotros y el otro equipo, ¿no? Y esto no debemos perderlo de vista. En este caso, no culpo al otro equipo, creo que podemos haber sido los dos, porque yo puedo insistir todos los días y ellos me pueden coger el teléfono, porque bueno, ha sido un poco porque no hemos encontrado el momento, ¿no? Pero bueno, simplemente que no lo perdamos nunca de vista porque influye muchísimo la vida de las personas, ¿no? Bueno, estas son las soluciones que comentamos, posibles soluciones. Y una reflexión, ¿no? El éxito de un diagnóstico no se mide por el número de aciertos. No tenemos que dedicarnos a ver si soy mejor o peor viendo si es TEA o no es TEA, ¿no? Si es autismo o no autismo, diferencial, el diagnóstico, si la comorbilidad. Nos obsesionamos a veces con eso y lo más importante de un diagnóstico, el éxito realmente se mide si el resultado de ese proceso de valoración mejora la calidad de vida de la persona, su familia y su entorno. Esto es fundamental y así ellos nos lo cuentan y nos lo transmiten. Una mamá nos contaba que ella se sintió muy cómoda cuando estuvo con nosotros respecto a otros diagnósticos que recibió, porque aquí vio que había respuestas para ella, para su marido, para su hermano, para su otro hijo, para los abuelos, porque nosotros le ofrecimos
bueno, explicárselo a todo el que lo necesitara, las veces que hiciera falta. Entonces, eso es lo que le dio paz, porque ella ya venía esperando esa información, pero lo que le dio paz es que dijo, vale, esto no es un punto y final, me han dado un papel, sino que aquí ahora es un punto en adelante, ¿no? O sea, se me abre una puerta, no se me da una respuesta y ya está, sino que vio pues la solución, vio el problema y la solución al mismo tiempo, y eso es lo que a ellos les da paz y tranquilidad. Y esto es lo que nosotros queremos transmitir hoy también, ¿no? Que todos estos aspectos de calidad van a mejorar el resultado siempre. Con esta transparencia que os resumo un poquito, le voy a dar paso a mi compañero Arturo, que os cuenta un poquito cada uno de estos apartados más desglosados, ¿no? Estos son los pasos que nosotros tenemos en nuestro proceso, así de forma generalizada. Lo primero que hacemos cuando viene una familia y demanda el servicio, nos aseguramos de que hay unos indicadores de riesgo correctos. Bien porque la familia le ha derivado un profesional pues desde un centro educativo, psiquiatría, neurología y obviamente cuando derivan desde ese tipo de servicios hay un indicador de riesgo, pero cuando son la propia familia que vienen porque han leído o porque han visto en internet, pues ahí nos aseguramos, ¿no? Tenemos una primera cita para asegurarnos que esto es correcto y a veces les decimos que no es necesario, que no vemos que se han confundido, ¿no? Que igual es otro el camino. Eh, Porque no es necesario que la familia pase obligatoriamente por este servicio, que tiene un coste no solo económico, sino que tiene un coste emocional alto pasar por un proceso sin que sea necesario. Eh, Esto nos pasa mucho con familia extensa, ¿eh? Con familia extensa que todos empiezan a sospechar también de que tienen el diagnóstico y no siempre es así, ¿no? Luego hay cuando ya pasamos al proceso, les informamos de todo lo que va a suceder, cuántas citas van a tener, dónde la van a tener, con quién la van a tener, en qué plazos, en qué tiempos, cuánto vamos a tardar en darles el informe para que no haya ansiedad en este proceso. Y esto es un cambio que hemos introducido hace poquito y no sé cómo hemos tardado tanto en introducirlo, porque las familias antes de que metiéramos este paso pues estaban todo el rato llamando, ¿no? ¿Y cómo va lo mío? ¿Ya sabes algo? ¿Y me lo puedes decir? ¿Y cuándo me vas a citar? Y todo el día estaba frustrada y yo pensaba, jolín, qué pesados, ¿no? Y ya te llamaré, que no lo tengo todavía, que es que no me puedo yo oponer, que es que no lo hemos evaluado. Bueno, y me he dado cuenta que la culpa era un poco, el fallo era nuestro, ¿no? Que no les habíamos informado de los plazos. Desde que les informas de forma, les anticipas, ya no preguntan, ya lo tienen todo claro y les da también tranquilidad. Luego ajustamos el protocolo en cada caso, decidimos en función de las características de la persona qué tipo de pruebas hay que pasar, cuántos tiempos le vamos a dedicar. No lo hacemos siempre con todos igual, a cada uno les citamos de una manera diferente. Tenemos muy en cuenta sus peticiones individuales de algunas veces no podemos, pero cuando nos dicen somos muy flexibles en el horario, pues es que estoy estudiando por la mañana, puede ser por la tarde, pues siempre que podemos también les hacemos más cómodo estas visitas, ¿no? Para que emocionalmente vengan más tranquilos y que no les haya supuesto también otros problemas en nuestros entornos, en nuestros contextos de su vida. Se pasa toda la prueba y se evalúan. Nosotros somos un equipo de 3 personas que luego nos reunimos para hablar de todas estas. Tenemos repartido un poco los pasos y las tareas, pero luego nos reunimos para comentarlo. Y después pues devolvemos el informe, que también se hace muy individualizado, tanto en tiempos como en. Nosotros incluso hablamos de cuando vamos a dar las citas de devolución, decidimos hasta cuánto de larga es cada cita, ¿no? Como ya hemos conocido mucho a esa familia desde el principio, sabemos, bueno, esta familia que lo venía teniendo muy claro y qué tal, pues va a ser una devolución más corta. Esta vamos a poner un margen de 2 horas porque creemos que se va a alargar mucho porque va a haber mucha explicación. En esta vamos a hacerlo, pues bueno, se intenta individualizar lo máximo posible para todo lo que nos hemos contado anteriormente. Y bueno, paso la palabra a Arturo, que es el que ahora os va a desglosar un poquito cómo hacemos cada uno de estos pasos. Vale, gracias, Rocío. Voy a compartir yo la pantalla. A ver. Vale, ¿estáis viendo la pantalla ahora? Sí. Venga. Bueno, pues como bien ha dicho Rocío, ahora vamos a ir desglosando un poquito estos pasos. En primer lugar, tendríamos, aparte de los indicadores de riesgo, que viene un poco relacionado. Ay, esperad un segundito porque tengo aquí una cosa en medio de la pantalla y no me deja ver nada. Ahora. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer y que tenemos que tener en cuenta, que es algo de lo que nos hablaba esta madre, voy a relacionar mucho con las cosas que hemos visto en el vídeo, es precisamente lo que explicaba al principio. Ella iba a los centros para ser valorado, pediatría o
bueno, a cualquier tipo de servicio de este tipo, con unas preocupaciones específicas que podían estar más o menos justificadas, pero con unas preocupaciones que eran suyas, y la información que recibía era, bueno, no te preocupes, que ya hablará, no te preocupes, que ya hablará. Y entiendo que como profesionales muchas veces, realmente hay muchas familias que obviamente no son expertas en temas de neurodesarrollo y pueden presentar este tipo de preocupaciones quizás sin una justificación clara que soporte esta teoría sobre que mi hijo tiene un problema. Aún así, sea o no real, digamos, la problemática, la preocupación que tiene la mamá o el papá sí son reales. Dar mensajes sobre tipo, no te preocupes, mujer, o no pasa nada, ya va a hablar, lo que hacemos es disminuir de alguna manera la importancia que le estamos dando a esa problemática que la madre, el padre cree que tienen, que luego podrá ser que sí o podrá ser que no. Esto supone un problema porque, bien, una de dos, producimos un problema en el que la mujer y el padre y la madre dicen, vale, o sea que hay una situación en la cual yo estoy exagerando, soy un exagerado, y es que no lo estoy manejando bien, es que madre mía, soy una preocupación por todo, tú. Hoy generamos una situación de todo lo contrario, es decir, yo sé que hay un problema, no me están comprendiendo los profesionales, madre mía, aquí nadie me escucha. En cualquier caso, lo que estamos generando es fomentar un clima de desconfianza entre los profesionales y la familia desde un inicio. Es decir, de no sentirse comprendidos en uno o en otro sentido. Y esta incomprensión luego lo que supone de cara a un futuro es una menor implicación de la familia a la hora de intervenir con este tipo de chicos. Porque al final la idea que tienen de los profesionales, de los cuales encima reciben informaciones diferentes, ¿os acordáis? Diagnóstico de TEL, diagnóstico de TEA, pero nadie le explicaba por qué sí, por qué no, totalmente distinto uno de otro, lo que generamos es desconfianza entre los profesionales y decir, vale, ¿y este por qué me está diciendo la verdad y esto por qué me está diciendo una mentira? Por lo tanto, esa desconfianza luego, cuando hablamos de la intervención, se extiende hacia ella, hasta el punto en el que tenemos una menor participación en muchas ocasiones porque ¿qué va a saber este? O no estoy de acuerdo con este tipo de cosas que están totalmente justificadas por el hecho de no haber establecido esas coordinaciones en el pasado con otros profesionales y remar todos en la misma dirección. Que es difícil, que yo no digo que sea fácil, ni mucho menos, es algo muy complicado, pero que tenemos que tener esto en cuenta para seguir remando. Y sobre todo, en este sentido, valorar el estado emocional que tiene la familia, al intentar acompañarla más en ese proceso. Bueno, de indicadores de riesgo no me voy a enrollar mucho porque he visto que habéis tenido otro webinar que habéis hablado un poquito de todas estas cosas. Lo más importante cuando valoramos este tipo de cosas es, primero, la información familiar, ¿vale? Que puede estar sí o no justificada, pero que es muy importante porque es la visión que tiene sobre su hijo. Y luego la observación cualitativa que hagamos nosotros otros profesionales. En este caso, por ejemplo, tener en cuenta si el problema viene derivado de un problema de lenguaje o un problema comunicativo, porque entonces estaríamos hablando de dos cosas distintas. El poco uso de gestos, el uso instrumental de los cuidadores, de la familia, me está indicando que ese niño no sabe comunicarse de forma adecuada, hay una alteración a nivel comunicativa y utiliza estrategias que nos pueden parecer extrañas o un poquito diferentes a lo normal. Un niño, por ejemplo, que tenga un problema del lenguaje más que comunicativo, utilizaría muchos gestos porque intenta suplir las dificultades que tiene el lenguaje a partir del apoyo gestual. Aunque la problemática pueda ser similar en un futuro, es decir, me relaciono mal con mis compañeros, me cuesta hacer amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Unos vienen derivados de un problema comunicativo, no entiendo el valor que tiene el lenguaje como elemento de comunicación y por tanto no lo uso, y otros el problema del lenguaje, como no utilizo bien el lenguaje, no socializo bien. Es más, aquí vemos esa confusión que existe en el niño del que hemos estado hablando, precisamente surge de esto, surge de las dificultades para hacer esta diferenciación, porque si pensáis, nosotros cuando nos autorregulamos con el lenguaje. Si hay un problema del lenguaje de base, me va a costar más regularme y por lo tanto pueden aparecer más conductas de autorregulación de tipo estereotipado, este tipo de cositas que son muy importantes para ese niño para mantenerse autorregulado. Otras apreciaciones, la falta de coordinación entre la vocalización, el gesto de la mirada y muy importante, el tipo de juego que tienen. Esto es esencial. Siempre hablamos de la importancia que tiene el juego simbólico. Y no es porque nos apetezca que todos los niños jueguen como a nosotros nos gusta que jueguen. No, el juego simbólico es muy importante por el mero hecho de que lo que estamos haciendo cuando estamos jugando simbólicamente es atribuyendo emociones, valores, pensamientos a elementos inertes que están fuera de nosotros. Es decir, les estamos poniendo todas estas características, elementos que están fuera de nosotros y estamos emulando cosas que pasan durante el día a día o que hemos visto en la tele o cualquier otra cosa y estamos generando aprendizajes a partir de ahí. El simbolismo
nos permite extraer información, nos permite coger hechos generales a partir de hechos particulares y darle información al contexto, ayudarnos a comprender mejor lo que sucede a nuestro alrededor. El que no aparezca el juego simbólico, por tanto, es un indicador que me está diciendo que a nivel de sociabilización, el tipo de procesamiento que tiene ese niño o esa niña está más relacionado con un problema, digamos, a nivel de dificultad de integrar la información, de darle un sentido a toda esa información. Por ejemplo, si empezamos a establecer categorías, ustedes sabemos que en el TEA tendemos a ordenar las cosas, ¿no? Los juguetes los ponemos ordenados por tamaño o por colores o por lo que sea. ¿Qué sucede ahí? Pues sucede que yo sé dar un orden a todo lo que tengo a mi alrededor. En un mundo social, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es social, me genera mucha incertidumbre porque principalmente el problema que tengo es en ese apartado de sociabilización. Si yo puedo darle un orden a las cosas que hay a mi alrededor, reduzco la incertidumbre y me encuentro mejor. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces que juegan a clasificar, está muy bien que les enseñen un juego simbólico, pero también tienen que tener sus momentitos para clasificar sus juguetes y sus cosas para ayudarles a autorregularse también dentro de todo esto. Pero ese tipo de actividades son un indicador que nos puede dar pistas sobre cómo ese niño procesa la información y nos puede llevar hacia un diagnóstico que pueda estar relacionado, por ejemplo, con el TEA. ¿Vale? La cosa es eso. ¿Por qué está más, por ejemplo, por qué les interesan más las nuevas tecnologías en muchas ocasiones a este tipo de grupo poblacional? Porque se basan en algoritmos. Es decir, yo estoy jugando un videojuego y cada vez que le doy al espacio el personaje salta. El 100% de las veces que yo pulse el espacio, ese personaje va a saltar. Entonces tengo un control absoluto sobre la situación. En la situación social jamás tengo un control absoluto. Es más, cambian totalmente todo el rato las demandas sociales. Lo otro es un elemento predecible. Y eso, pues es un indicador muy claro de un modo de procesamiento que puede ser más típicamente autista. Por otra parte, una vez que hemos hecho esta valoración, tenemos que comunicarnos con la familia de forma afectiva y afectiva, ambas. Tengo aquí una viñeta que lo expresa muy bien. Hay aquí dos personajes, uno de ellos dice, mi novia me dijo que le diera tiempo y distancia. Y otro dice, tío, qué triste, si hacéis buena pareja. Y luego vemos la viñeta de las chicas abajo y dice, solo le pedí que me ayudara con estos problemas de velocidad promedio y se fue. Claro, yo para calcular la velocidad promedio necesito el tiempo y la distancia. De una misma frase hemos sacado dos interpretaciones totalmente distintas. Una en la que yo me siento mal porque me ha dejado mi novia y otra en la que el otro está tonto porque le he pedido unas cosas que me ayuden en mis problemas de matemáticas y no me ha querido ayudar. Y dices, vale, hemos generado con una sola frase dos interpretaciones distintas y las dos encima erróneas en relación a lo que estamos interpretando. Y esto es algo muy común que nos pasa con las familias en muchas ocasiones. ¿Vale? Nosotros creemos que explicamos las cosas claras y lo que generamos son dobles interpretaciones de este tipo. Porque las familias, recordemos, están pasando por un proceso, por ejemplo, en este caso, que llevan años, o aunque no lleven años y lleven meses, en el cual están también encima de un tablón que es una incertidumbre hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia los dos lados. Entonces, la capacidad que tienen para procesar este tipo de información lo van a hacer en base a las cosas que han leído previamente, en base a cómo se encuentran ese día, este tipo de circunstancias. Hay que dejar espacios cuando explicamos este tipo de protocolos para que hablen y para resolver dudas. Esto es, que no venga solo simplemente la información desde el profesional de forma continua, sino también, oye, me estoy oyendo repetido. ¿Hay algún micro? ¿Podéis hacer algún micro? Vale, gracias. Es que me estaba oyendo repetido y me costaba articular un poco. Gracias. Eso, estaba comentando un poquito que tenemos que dejar tiempo para que pregunten esas dudas que tienen. Porque a veces hay cosas, hay malentendidos que se pueden resolver fácilmente y que nos vamos con una idea totalmente distinta con la que habíamos venido. Vale, durante este tipo de pasos lo que tenemos que hacer especialmente es explicar el tiempo que suelen llevar estos diagnósticos, explicar los tipos de contratiempos que pueden haber y dejarles tiempo para hablar, no solo para resolver esos malentendidos, sino para que puedan soltar todo lo que llevan dentro en relación a cómo se sienten con la situación que tienen encima. ¿Vale? El hecho de sentirse comprendidos, el dedicar unos minutos a eso, facilita muchísimo el proceso de diagnóstico, porque establece una relación de confianza muy buena con la persona que le está evaluando. Pero dice, vale, no es que les importe solo evaluar o solo tal, sino que les importa a mi hijo, les importa cómo me sienta yo, y van a hacer todo lo posible por ver hacia qué tipo de camino podemos tomar en relación a esto. Súper importante, que parece una chorrada y parece súper claro, ofrecer información con base escrita. ¿Qué necesita? En este calendario, este día, a esta hora, en este edificio, en esta calle, en esta sede.
Porque luego hablamos por teléfono, hablamos en directo, cualquier tipo de cosas y ¿dónde estás? ¿Qué habíamos quedado? No, pues si estoy aquí tal, pues me habías dicho que era en el otro edificio. Y claro, ya no sabemos si nos habíamos equivocado nosotros, si se han equivocado ellos, si nos hemos equivocado los dos y ya estamos generando unos malentendidos que queremos evitar. Entonces, toda la información con base escrita que se le pueda dar a la familia siempre es un elemento nuclear a tener en cuenta, que parece algo muy obvio, pero que a veces se nos puede llegar a olvidar. Luego tenemos que ajustar el tipo de protocolo de evaluación al caso. Es decir, no es aplicar pruebas por aplicar pruebas y ya está. Es aplicar las pruebas que a mí me van a ayudar a entender el modo de procesamiento de la información que tiene ese niño. Como hablaba Rocío antes, decía, en las etiquetas son importantes. Y claro que son importantes. Son importantes porque nos ayudan primero a ver cuáles son las características nucleares que comparte ese niño con respecto a otros niños y a saber el tipo de apoyos que le podemos dar. Pero luego, aparte de la etiqueta, el perfil que vamos a establecer en relación al tipo de procesamiento que tiene nos va a ayudar a saber el tipo de apoyos específicos que va a necesitar esa persona. Entonces, el diagnóstico ya, voy a decir entre comillas, me da un poco igual la etiqueta entre comillas en relación a cómo voy a intervenir con el niño si hago un perfil muy amplio de él, porque lo que me va a dar es una idea muy clara de cómo funciona ese niño y qué tipo de ayudas le puedo dar específicamente para que funcione bien. Entonces, en este caso, habrá que ajustar el protocolo en base a la edad que tenga el niño, a la información previa que tengamos, a su capacidad atencional, al nivel lingüístico que tenga y a la colaboración familiar con la que contemos. Imaginamos, tenemos un protocolo de la leche, buenísimo, tenemos un montón de pruebas, son súper caras, así que por tanto lo que es caro es bueno. No, pero bueno, esto siempre es un sesgo que tenemos. Tengo un montón de pruebas súper caras, todo bueno, las voy a aplicar en este orden. Genial. Y tenemos un niño muy pequeño que es incapaz de estar sentado largos periodos de tiempo y le tenemos puesto unos puzzles, unas cositas que tiene que hacer sentado para pasar la prueba. Y vemos que el niño se despista, corre, salta, se empieza a mover por la habitación y ignora totalmente las piezas. Entonces yo estoy haciendo el protocolo de evaluación y digo, pues no ha sabido hacer la tarea. Esto significa que tal. Es decir, estoy recogiendo información sesgada sobre una habilidad que estoy midiendo supuestamente con el test. Es un problema de inteligencia porque no me ha sabido hacer las tareas. Bueno, o no. O quizás es que era un problema atencional o un problema de autorregulación o otro tipo de circunstancias que nos han tenido en cuenta. Por eso es importante ajustar el protocolo al caso que tenemos delante. Y luego, cuando hablamos de una sospecha en algún aspecto del neurodesarrollo, es muy importante y parece una tontería lo de dejar descansos entre actividades. Por ejemplo, cuando pasamos una escala Wechsler, que supuestamente está indicada en pasar entre unos 60 minutos o 1 hora y media, nosotros lo que hacemos cuando la pasamos aquí es pasarla en 3 días distintos, dejando muchos descansos entre medias, entre las actividades. ¿Por qué? Cuando hablamos de precisamente sospecha de neurodesarrollo, generalmente encontramos también un funcionamiento ejecutivo que es diferente, en el cual necesitan tiempos para descansar, con una menor velocidad de procesamiento en muchos casos, se tienden a sobresaturar un poquito antes por la cantidad de estimulación que le estamos dando, que nos están dando tiempo a procesar. Si dejamos esos descansos entre medias, lo que nos aseguramos es que con esa prueba que estamos midiendo, voy a decir inteligencia por decir algo, ¿vale? Que estamos midiendo inteligencia, voy a coger la información que me interesa a mí. Es decir, voy a coger lo más próximo posible que haya inteligencia. Y voy a quitarme todos los sesgos que tengan que ver con falta de atención, con fatiga, con aburrimiento, porque no estoy midiendo la capacidad atencional con esta prueba específicamente, no estoy midiendo con otra. Estoy midiendo esta dimensión y este test está para medir estas dimensiones específicas. Lo que tengo que hacer entonces es valorar qué tipo de ambiente le puedo ofrecer yo a ese niño para valorar esas habilidades de la mejor forma posible. Y eso incluye esos descansos entre actividades. Eso incluye lo que está ahí, ajustar a la luminosidad, el ruido, etc. Eso incluye, si soy orientador de un centro, por ejemplo, que generalmente están sobresaturados los pobres y no tienen tiempo para hacer este tipo de cosas, siempre andan a muchas cosas porque están sobresaturados. Por ejemplo, no pasar las pruebas en el recreo, porque entonces no voy a coger información de la habilidad específica que estoy intentando medir. ¿Vale? El niño va a querer salir al recreo, va a estar mirando por la ventana. Este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y luego, mientras está realizando el proceso de evaluación, hay que hacer continuamente un proceso de reevaluación. ¿Vale? Ir actualizando ese proceso de evaluación en base a las necesidades que tiene el niño y a lo que tú estás viendo. A lo mejor con niños pequeños hemos subestimado sus habilidades y podemos pasar algunas pruebas adicionales que nos pueden dar información que consideramos relevante. O al revés, hemos puesto algunas actividades que son muy difíciles para ese niño, tenemos que dejarle más descansos, tenemos que probar con otro tipo de estrategias, tenemos que hacer otro tipo de observaciones, lo que sea. ¿Vale? Entonces hay que reevaluar en el mismo momento en que tú sigues con la evaluación continuamente ese proceso para ver si lo que estás haciendo realmente te va a dar información o no. El hecho de que te dé una información es importante para hacer el diagnóstico y segundo, para que el niño
esté el menos tiempo posible haciendo actividades, por decirlo así, que luego a nosotros no nos van a aportar ese elemento informativo. Entonces, si le podemos dar ese tiempo, que es un niño de ocio, de otro tipo de cosas, pues mejor. En cuanto a la valoración específica, por una parte, obviamente, cuando hablamos de TEA, pues valoración de aspectos relacionados con el TEA. ¿Vale? Tenemos test estandarizados que ya los habréis visto, el A2, el ADR, este tipo de cosas, que nos ayudan a nosotros a ver características que pueden estar relacionadas con el TEA. Podemos decir que esto es una condición necesaria, pero no suficiente para hacer el diagnóstico. Con esto nos da una idea, con base clínica, de qué características de TEA aparecen en el niño. Pero muchas veces esa distinción entre si procede, por ejemplo, de una historia de aprendizaje o si viene del neurodesarrollo, es difícil de hacer. ¿Vale? Imaginamos lo que nos dicen muchas veces, que seguramente habréis encontrado algo así. Un hermano mayor con TEA y un hermano pequeño. Y a la persona le dicen, no, es que imita las conductas de su hermano mayor. No es que sea TEA, es que las imita del hermano mayor. Que a veces pues, puede imitar algunas cosas relacionadas con su hermano mayor, claro que sí. Entonces, presenta características del TEA, pero no sabemos si vienen derivadas de la historia de aprendizaje o viene derivada de esa parte del neurodesarrollo. Si establecemos un perfil neuropsicológico en el que medimos tipos de procesamiento, como funciones ejecutivas, como la capacidad verbal, como el razonamiento visoespacial, este tipo de cosas, nos da una idea de cómo ese niño procesa la información del contexto. Y el hecho de que un cerebro procese la información de una forma u de otra nos va a decir si precisamente tiene un procesamiento típicamente autista o tiene un tipo de procesamiento neurotípico que está, pues, en algunas conductas imitando por lo que ve en su hermano, por ejemplo, o en otras cosas. Entonces, por eso es muy importante la realización de ese perfil neuropsicológico completo. Aquí es muy importante la entrevista con la familia. Si os fijáis en la madre, decía, bueno, nos habéis hecho un montón de preguntas, preguntabais por todo. Y efectivamente, tener en cuenta todos los aspectos del neurodesarrollo para ver un poquito cuál es el origen es muy importante. Segundo, tener una entrevista con los padres ya no solo nos sirve para sacar información sobre el niño, sino para sacar información sobre cómo es la interacción familiar entre los diferentes miembros de la familia. Y segundo, qué tipo de expectativas tienen sobre este tipo de diagnóstico, los que nos va a ayudar a la devolución. ¿Tienen sospechas, sí o no? ¿No tienen sospechas? Luego hay una valoración positiva o negativa a los que tienen sospechas y una valoración positiva, se les puede dar la información de una forma específica y los que no tenían sospechas y luego le damos una positiva, pues vamos a encontrar mucho rechazo, por ejemplo. Van a ser perfiles muy diferentes y entonces a partir de la entrevista lo que vamos a conseguir es saber qué tipo de evolución vamos a poder ir llevando a cabo. No solo sacamos información sobre el niño, sino sobre el tipo de familia y cómo esa familia va a recibir la información diagnóstica. Nos va a permitir ajustar el protocolo a eso. Obviamente, la parte de la medición de nivel de inteligencia, de desarrollo, nos ayuda a identificar si el problema comunicativo, social, etcétera, viene determinado de una discapacidad intelectual o si lo explica además por otra cosa. ¿Vale? Puede aparecer la discapacidad intelectual y puede aparecer mental TEA, aparecen de forma común, eso lo sabemos. Pero si la discapacidad intelectual por sí sola no puede explicar esa dificultad a nivel social, significa que hay algo más que tendremos que seguir escarbando, ese tipo de cosas. Fijaos, aquí tengo unos ejemplos de un niño, era un poquito más mayor para estar en atención temprana, este tenía como unos 7 años, ¿vale? Entonces pasábamos con una batería de pruebas porque lo que le pasaba a este niño es que tenía muchas conductas problemáticas en casa, de tipo disruptivo, en el cole esto no lo observaban, tenía un hermano mayor con TEA y la familia estaba muy preocupada porque tenía muchas reacciones a nivel estereotipado, pues era muy también, necesitaba mucha estructura para funcionar, entonces se valoró la opción de hacer una valoración con él. Claro, aplicamos A2 y ADR y vemos precisamente que hay muchas características que están relacionadas con el TEA, pero seguimos teniendo muchas dudas en relación a ello. Empezamos a hacer un perfil neuropsicológico. Por ejemplo, aquí tenemos una prueba, que esto es la parte del ENFEN. El ENFEN es una prueba de función ejecutiva con diferentes tipos de puntuaciones. Lo que está entre el 5 y el 6 son puntuaciones medias, lo que está por encima es más alto y lo que está más por debajo es más bajo, ¿de acuerdo? Así como un resumen rápido. Esto nos da una idea, por ejemplo, de que el niño a nivel de interferencia, es decir, en control de impulsos se maneja bastante bien. La capacidad de planificación, que nos la da un poquito Anillas y demás, también. La atención alternante está funcionando adecuadamente. La fluidez semántica parece que también. Uy, y encontramos un problema de fluidez fonológica ahí. ¿Habrá algún problema en relación a que no discrimina bien los sonidos del habla? ¿Eso le ha impedido, le ha dificultado el aprendizaje de cierto
de ciertos aspectos lingüísticos y esto esté generando algún problema a nivel social o a nivel de tu regulación interno, o qué. La información cualitativa es tan importante como la cuantitativa. Recomiendo siempre, cuando hacemos una valoración y viene el niño, dependiendo si el niño tiene capacidad lingüística o no, dedicar unos minutos o a jugar con él y si puede hablar, pues hablar con él. Empezamos la evaluación. ¿Qué tal? Bueno. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Pues es que he perdido los cromos de Pokémon, que me gustaba mucho, unos cromos específicamente. Ah, bueno, tal, seguimos hablando. La prueba de fluidez fonológica, vamos a recordar que es la primera prueba que pasamos. ¿Cuál es la instrucción? Le digo, por favor, dime todas las palabras que empiecen por la letra que se te ocurran, lo más rápido que puedas, por la letra P. ¿Y qué me dijo lo primero? Pokémon. Claro, las cartas que acaba de perder. Recordaba en ese momento que había perdido las cartas y se desconcentró de la actividad totalmente. Pues es una de las teorías que teníamos en relación a esto, claro. Entonces, esa información cualitativa, si yo apunto todos estos datos y cómo se ha producido la evaluación, no solo las puntuaciones que obtengo, sino cómo la evaluación ha sido realizada, me da más pistas. Por ejemplo, en las anillas, que son unas anillitas que se ponen así. Si yo se las pongo desorganizadas y la persona necesita ponerlas todas rectas antes de empezar, ya me está dando pistas sobre su modo de procesamiento de información. Todo este tipo de cosas nos van dando pistas. Las herramientas de evaluación son herramientas que nos ayudan a nosotros a identificar cómo ese niño procesa la información. Entonces podemos usarlas de muchas maneras. Obviamente, con esta puntuación que tenemos aquí, independientemente de que haya sido por una distracción o por lo que sea, habría que valorar ese nivel lingüístico de alguna manera, por si acaso, para poder desechar que sea un problema de ese tipo. Por otra parte, cogemos información del cole y de la familia en relación a la inatención, hiperactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que hay dos perfiles muy distintos. El de la familia y el de la escuela son muy diversos. En la escuela este tipo de problemas no aparecen y por lo tanto las puntuaciones son menores, y en la familia son más altos. Es decir, ¿ves? Ya nos está indicando una idea de que tiene un buen funcionamiento ejecutivo, de que la problemática aparece principalmente en casa, que se parece que se puede controlar específicamente en otro tipo de ambientes. Y aquí tenemos otros tipos de ejemplos, ¿vale? Estos, por ejemplo, son de las escalas Wechsler. Esta era la parte del WISC, que nos permite a nosotros hacer un perfil un poquito más amplio. Me da un poco igual, entre comillas, el nivel de inteligencia que tenga el niño en este caso. Me importa saber el perfil que obtengo. Si os fijáis, bueno, estoy señalando con el dedo, como si pudieseis verme y tuvieseis una capacidad divina. Luego son las personas con TEA las que tienen dificultades en teoría de la mente, perdonadme. Quiero decir, si os fijáis, el ratón sí que lo veis, ¿verdad? Sí. Si os fijáis, estas son las puntuaciones compuestas, ¿vale? Si entendemos que la media es 100 y la desviación típica es 15, todo lo que está entre 85 y 115, vamos a decir que es la normalidad. ¿Vale? Entre 115 y 130 sería un poquito alto, pero seguimos en la normalidad. Y más alto de eso, pues ya nos saldríamos de la normalidad. Curiosamente, encontramos todo en puntuaciones medias, ¿vale? Comprensión verbal en una puntuación más alta, lo cual las dificultades lingüísticas parece que podemos irlas no rechazando del todo porque habría que hacer cuestiones específicos, pero sí parece que no venga derivado de esa parte. Y encontramos un racionamiento fluido que se nos sube por la escala en unos niveles insospechados. Fijaos, las pruebas de razonamiento fluido implican coger aspectos particulares y darle una distribución a nivel general, y coger aspectos generales y darle un significado a nivel particular, en diferentes situaciones. Generalizar aprendizaje de unas cosas a otras, es decir, exige un funcionamiento a nivel de coherencia central fuerte, ser capaz de integrar elementos particulares en generales y generales en particulares. Es decir, va un poco en antítesis a cómo es el procesamiento típicamente autista, en este sentido. Un chico que tenemos estas características de TEA con el cual estamos dudando, vemos que el tipo de procesamiento que tiene se aleja, en cierta medida, de lo que sería típicamente autista, por decirlo así. Es decir, nos está dando información, el cuestionario, de cómo ese niño procesa la información. Curiosamente, aunque parezca, digamos, contrario al conocimiento que tenemos actualmente, en niños con TEA sin discapacidad intelectual generalmente puntúan más en comprensión verbal que en visoespacial. Y diremos, madre mía, siempre nos dicen que lo visoespacial funciona mejor en TEA. Sí, pero al final, en comprensión verbal, en chicos sin discapacidad intelectual, una vez que nosotros adquirimos el lenguaje, para nosotros el lenguaje representa directamente la realidad, una vez que está adquirido y totalmente desarrollado. Hasta entonces no, porque claro, no tiene nada que ver la palabra mesa con una mesa real, se parece más a una foto, que eso sí que lo sabemos. Pero una vez que está establecido, la relación entre el significante y el significado es directa. Si yo digo, no pienses en un elefante blanco, lo primero que te viene a la mente es el procesamiento de un elefante blanco.
Es decir, es una relación directa. Esta relación directa, estructurada y clara, con unas normas que se rigen, es un funcionamiento típicamente estructurado que viene a estar relacionado con un procesamiento más de tipo autista, por ejemplo. ¿Vale? En chicos con discapacidad intelectual sí que encontramos un mejor componente visoespacial, por ejemplo, que el componente verbal. Y luego hay otros apartados que nos ayudan a hacer más pistas, como por ejemplo, si hacemos el análisis secundario en esta prueba, obtenemos otro tipo de puntuaciones, pero me voy a fijar en esta, en la que pone ICG. ¿Vale? ICG es una medida como de inteligencia, por decirlo así, como el CI, que está aquí abajo, pero lo que hace es eliminarme, reducirme lo máximo posible la influencia que tiene la función ejecutiva en esta puntuación que tenemos aquí. ¿Qué significa eso? Eso significa que si el ICG me sale más alto que el CI, significa que la capacidad intelectual del niño es mejor de lo esperable y que está por detrás, vamos a decirlo así, porque no funciona bien a nivel de planificación, a nivel de flexibilidad, a nivel de velocidad de procesamiento o ese tipo de cosas. ¿Qué vemos aquí? Lo contrario totalmente. El CI está por encima del ICG. Es decir, el funcionamiento ejecutivo de este niño es muy bueno. Y el funcionamiento ejecutivo depende de zonas prefrontales. Si la parte prefrontal, que sabemos que es un foco importante donde está la cognición social, está funcionando de forma adecuada, no de forma adecuada, diré, de una forma normotípica, más bien dicho, se me sigue alejando un poquito del procesamiento típicamente autista, pese a que las características sean muy similares. ¿Qué hacemos en este caso? Por ejemplo, en este caso, directamente con la familia se establece un protocolo de intervención basado en habilidades sociales, en conducta en casa, y encontramos una mejora evidente de ese tipo, de ese estado emocional que era tan negativo. Aún así, es muy importante el establecimiento de un seguimiento. Es decir, en el momento que hay sospecha de algo, si no estamos cometiendo los mismos errores que se cometen en el pasado, que podemos cometer por nuestra parte, por otros profesionales, de no hacer caso a las demandas de la familia. Si la familia, como he dicho al principio, valora que sigue existiendo un problema y que puede venir derivado por esto, pues vamos a seguir valorando. Entonces citamos, una vez que está la intervención, que ya hemos trabajado con ellos, para dentro de un año y medio, o dependiendo de lo que sea necesario en ese caso específico. En este caso, 2 años, por ejemplo. Y volvemos a reevaluar. ¿Por qué pasa? A lo mejor este niño lo que sucede es que tiene tan buenas habilidades, porque tiene una inteligencia que está muy cercana a una puntuación bastante alta. A lo mejor tiene muchas muy buenas habilidades y enmascara todos esos síntomas porque tiene muy buenas estrategias. A lo mejor dentro de 2 años, cuando crezca más y las demandas sociales sean más difíciles, a lo mejor empieza a expresar otro tipo de características que pueden estar más relacionadas con TEA. A lo mejor ya no las puede enmascarar también. Y ese seguimiento hay que hacerlo. El diagnóstico en este sentido no es algo que haya sido inmutable, sino que vamos a ver si aparece algún cambio a lo largo del desarrollo del sujeto en este sentido. Cuando es negativo, claro, quiero decir. Para la devolución, lo que ha dicho la mamá, sinceridad y claridad. Es decir, no hay rodeos, se da la información directamente y sin predisponer a nada a la familia. Fijaos que es muy fuerte esa parte cuando habla de me pusieron un paquete de pañuelos cuando me dieron la noticia. Es decir, el profesional ya le está diciendo de forma gestual que es una mala noticia y que se tiene que poner triste. Ande, si yo no me pongo triste, ¿qué significa? ¿Que soy un mal padre o una mala madre? ¿Que no me importa a mi hijo? Porque a lo mejor no me parece una noticia tan seria. ¿Vale? Mi hijo sigue siendo el mismo, solo que ahora sé cómo voy a poder ayudarle. Predisponer a la familia a este tipo de cosas, tenemos que intentar evitarlo lo máximo posible, que lo hacemos con toda nuestra buena fe, y nosotros hemos cometido el error 1000 veces, también en ese sentido, pero es verdad que estás predisponiendo a cómo le tiene que sentar la noticia a la otra persona. Y eso es algo que, ya os digo, tenemos que evitar. Porque luego, fijaos, es un recuerdo que se nos queda para toda la vida, como decía la madre que se acordaba hasta de lo que llevaba puesto, y el hecho de cómo tú recibas un diagnóstico va a afectar a la forma que tú te vas a enfrentar a eso en un futuro, ya sea en la relación que tengas con tu hijo, en la relación que tengas con tu familia o en los procedimientos de intervención que sean necesarios de aplicar. Entonces, explicamos el diagnóstico sin rodeos, de forma clara y de forma ajustada a la realidad de esa familia. Decía, que no me digan solo negativo, que me digan cosas positivas. Claro, no es lo mismo decir lo que decía ella, es que tu hijo lee mal, es que no sé qué, que dar una explicación a por qué sucede esto. Imaginemos que a tu hijo le cuesta hacer amigos. Vale, eso ya la madre ya lo sabe. ¿Qué le decimos? Bueno, pues como has visto que le cuesta un poquito más hacer amigos, porque, imaginemos, hace muchas bromas este niño generalmente, y no es que no sea mal educado, es que ha aprendido que esa broma le funciona muy bien para
relacionarse con otras personas y lo utiliza independientemente del contexto, porque en el autismo le cuesta mucho saber cuando un aprendizaje tiene que generalizarlo a otro ambiente. Entonces, lo que vamos a hacer desde aquí es, porque él puede aprender él tiene mucha capacidad de aprendizaje, es enseñarle a cuándo puede utilizar las bromas, qué tipo de bromas y en qué contextos. Entonces, le vamos a ayudar a eso, ¿de acuerdo? Entonces, le hemos dicho la realidad, es decir, tu hijo no se está relacionando adecuadamente, pero se lo hemos dicho de una manera que estamos potenciando sus virtudes, va a aprender rápido y además le estamos dando soluciones. Se lo vamos a enseñar de esta forma. Y no solo le hemos dicho lo que hace mal, le hemos dicho por qué lo hace mal, no lo que hace mal. ¿De dónde viene eso derivado? Porque entender el origen del problema es lo que nos va a ayudar a entender por qué le damos estos apoyos o qué tipo de apoyos son los que le podemos dar. La frase es muy parecida, simplemente cambiando un poquito cómo lo hacemos, a la familia se lo ofrecemos de otra forma y la forma de enfrentarse a ello va a ser muy diferente. Obviamente, el rechazo de toda esta parte de conceptualizarlo como una enfermedad, sino como un procesamiento diferencial de la información. Y hay que intentar evitar lo máximo posible digamos, el trastorno de acumulación de recursos online. Vale, me han dicho que me han dicho que tal, voy a buscar todo lo que hay en Internet en relación a esto. Porque ya sabéis que la información que hay en las redes es muy amplia y muchas veces puede ser imprecisa, no tiene incorrecta, tiene imprecisa. Entonces se pueden generar ideas que sean un poquito disfuncionales. Para evitar eso, claro, nosotros no podemos poner una cámara a la familia y decir, no mires en Internet, como mires en Internet, me enfado. Eso no lo podemos hacer. Pero si lo explicamos de una forma clara, dejamos espacio para otras sesiones, para seguir resolviendo dudas y además les ofrecemos el apoyo en relación a, pues, escribirnos un correo cuando tengas alguna duda, llámanos, aunque tardemos 2 o 3 días en contestar, te vamos a contestar, te vamos a orientar a una bibliografía, si te apetece hablar sobre, o sea, estudiar sobre esto, te vamos a dar bibliografía sobre esto, si no sobre lo otro. Entonces podemos funcionar de esa manera para ayudarles a que, si leen información, que sea información de calidad y que les vaya a ayudar a ellos luego a, bueno, pues con el desarrollo de su hijo y en el estado a nivel familiar. Hay que tener en cuenta el estado emocional de la familia cuando estamos devolviendo el diagnóstico. ¿Vale? El cruzarme de brazos, mirar por otro lado mientras me estoy contando, por ejemplo, es que me está rechazando en ese momento el diagnóstico. Si yo sigo insistiendo en lo que es el TEA, que es tal, voy a conseguir chocarme con una pared y más rechazo, más rechazo, más rechazo. Si en lugar de eso le pregunto, oye, ¿qué te está pareciendo el diagnóstico? ¿No estás de acuerdo con algo? Sí, sí, sí que estoy de acuerdo. Pero te lo dice como mala cara. Bueno, para lo que sé, ya sabes que para lo que quieras estamos por aquí. De todas formas, como hoy todo es un poquito apresurado, vamos a darnos otra cita para venir, vamos a hablarlo con calma, leeros el informe tranquilamente, os apuntáis las dudas que tengáis, las vamos resolviendo poquito a poquito. Es decir, dependiendo de la circunstancia que tenga la familia cuando estemos dando el diagnóstico, nos ajustaremos a lo que necesitan o a lo que no necesitan. Las ayudas frías van relacionadas a resolver el problema y las ayudas cálidas a resolver el estado emocional. Las ayudas frías sería, pues, vamos a ayudarle de esta manera, y las ayudas cálidas es, bueno, entiendo que en este momento, por ejemplo, se pone a llorar la familia con la que estamos trabajando. Bueno, entiendo que este momento pueden ser muy duros, es normal, date la libertad de llorar tranquilamente. Evitamos el decir, no pasa nada, porque el no pasa nada es, vale, entonces me estoy preocupando por nada. Ya estamos otra vez invalidando cómo se siente. Entonces hay que jugar con esas ayudas frías y esas ayudas cálidas e ir haciendo un tándem. Esto es como cuando, bueno, pasará ahora también de adultos, pero cuando eres adolescente te empiezas a quejar por algo que te ha pasado y tu madre o tu padre te dice, pues tú lo que tienes que hacer es no sé qué. ¿Y qué piensas automáticamente? Mi madre no me entiende, es que no entiende. ¿Para qué voy a hablar con ella? Y te cierras en banda. Si le damos esas ayudas claras y decir, oh, es verdad, te entiendo, vaya, va a decir una palabrota, vaya jodienda, lo que te han dicho aquí, tal, no sé qué. Bueno, pues ya damos un mensaje de, vale, me está entendiendo lo que está pasando y me va a ayudar de esta otra manera. Entonces, ajustar esas ayudas frías y cálidas, esos son elementos fundamentales. La información tiene que ser dada en base al procesamiento de información, lo que hemos hablado antes. No es tu hijo no socializa, o tu hijo no socializa todo lo bien que nos gustaría, o de la forma normotípica, es tu hijo no sabe o le cuesta más trabajo entender los aspectos particulares de una situación y aplicarlos a otros y por lo tanto puede tener más dificultades con esto, pero sin embargo se maneja muy bien cuando son situaciones uno a uno. Vamos a fomentar primero esa parte para luego pasarle al grupo, ¿vale? En base al procesamiento que tiene el niño le vamos dando las pistas de cómo es su hijo. Lo que nos interesa no es, o sea, es la etiqueta, por una parte, claro que sí, para que entienda cuáles son las características, pero por otra es esa etiqueta dentro de su hijo. Y eso es simplemente individualizando el tipo de información que les estamos dando. Claro, esto cuando se lo damos de repente
se espere o no se espere, siempre requiere de un procesamiento emocional bastante complejo. Entonces, en la primera cita es verdad que dando unas pinceladas iniciales es suficiente. Sería adecuado en los casos en los que fuese posible, yo sé que muchas veces no es posible, pero en los casos que lo fuera, ofrecer las sesiones separadas un poquito en el tiempo para darles tiempo a procesar la información que les hemos dado, para que les des tiempo a reflexionar sobre ello y para que puedan venir luego con todas las dudas que van a surgir, porque van a surgir dudas. Ese día, ninguna, o casi ninguna. Pero días consecutivos sí que van a surgir. Entonces, si les damos ya otras citas preestablecidas, otra vez anticipando, con una estructura clara, ya saben que van a tener ese hueco para poder hablar de las cosas que les preocupan. Y si sabiendo que tienen ese hueco para hablar, ya no se sienten desamparados, ya no se sienten solos, sienten que tienen un recurso al que pueden acudir si lo necesitan. Todo esto lo que nos asegura al final es que va a haber una participación muy importante de la familia dentro de este proceso de intervención, que es algo que nos interesa, para que las familias tengan herramientas que les ayuden a sentirse bien consigo mismas porque aprenden a manejarse con el niño que tienen delante, con la nueva situación. Y no solo ellos, sino que aprenden a ajustar el contexto a las necesidades del niño, que es algo que es fundamental. A veces, lo que sucede también es cuando damos un diagnóstico negativo que no es esperado, podemos generar a veces desesperanza, decir, vale, pues si no es esto lo que tiene mi hijo, entonces, ¿qué es lo que le pasa? También nos pasa lo contrario. Es decir, jope, llevamos dando vueltas por todos lados y tampoco es esto. ¿Y qué es? Claro, y a veces ese perfil neuropsicológico se nos puede quedar corto y no le podemos dar respuestas adecuadas a todo esto. ¿Y qué hacemos? ¿Les dejamos en la estacada? Aquí es muy importante esa colaboración previa de la que hablo con Rocío, con profesionales. Si nosotros tenemos una red amplia de colaboraciones con otro tipo de profesionales, quizás podemos establecer una buena derivación a un profesional que esté especializado en nuestra sospecha más evidente que no sea la del TEA. Entonces ya les estamos dando un recurso al que acceder para que no se hayan quedado solos en ese proceso. Por eso es muy importante ese establecimiento también de lazos con otros profesionales, incluso en la realización de seguimientos. Es decir, mira, ahora mismo vemos que no está cumpliendo esto, le explicamos otra vez cómo es el procesamiento en base a los datos que hayamos obtenido y decimos, como tenemos dudas, vamos a volver a verle en tanto tiempo y dejamos una cita marcada para tanto tiempo y ya está. Entonces ahí ya saben también que pueden acudir otra vez y que volveremos a reevaluar si es necesario. No me enrollo más, que creo que me estoy enrollando para dar cuenta. Sí. Entonces, las colaboraciones se establecen antes, durante y después de todo este proceso, ¿vale? Antes para hablar de toda la información contextual, de los signos de riesgo, durante, dentro del equipo multidisciplinar, para establecer retroalimentación entre los profesionales, para que no nos suceda lo que ha dicho la madre de este profesional me ha dicho esto y este me ha dicho todo lo contrario, a quién hago caso. Y después, como un elemento facilitador de la familia. Es decir, si yo voy con un informe, por ejemplo, y voy al cole y la entrada me dice, anda, pero ¿cómo que te han dicho que sí? Pues aquí no lo vemos. O al revés. O que nos llega algo del orientador y nosotros decimos, anda, vaya tontería que te han dicho. Si eso no puede ser. ¿Vale? Esa información otra vez es echar por tierra la valoración de tu profesional, que no sería algo tan grave si no fuera porque la familia se siente descuidada y se siente perdida. Se siente perdida porque dice, ¿a quién tengo que hacer caso? Si los supuestos profesionales que son expertos en esta temática me están dando opciones distintas en ambas partes. Por eso esas colaboraciones, establecimientos de lazos de confianza, son tan importantes. Y dicho esto, acabamos por aquí la presentación. Muchas gracias, Rocío, gracias, Arturo. La verdad que además de la calidad en el proceso de diagnóstico, habláis mucho de la calidez, ¿no? De cómo acompañar a las familias para que todo sea de otra manera, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahora todavía unos minutos. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, podéis utilizar el chat. También podéis pedirme que os active el micrófono si así lo deseáis. Bueno, José María dice que muy interesante la ponencia. Gracias. Bueno, mientras la gente se anima, yo os pregunto cuántas veces acabáis, pues bueno, desde lo que es el comienzo de ese primer contacto, ¿no? Hasta que ya está, digamos, esa devolución realizada
y ya pues, se ha podido comenzar con la intervención. ¿Cuántas sesiones de media se suelen tener, ¿no? Un poco por poder cuantificar, ¿no? Claro. Perdón. Rocío, dale. No, ¿te refieres a citas? Sí, citas, sí, sí. Citas generales con la familia. Pues de media entre 8 y 10. Ujú. Entre citas de pruebas y citas con la familia, 8 y 10 por ser, pero bueno, suele superarse, ¿eh? Porque claro, ahí no estoy contando la primera llamada, la visita al cole, o sea, pero bueno, de recibir aquí, pues entre 8 y 10 veces, Ujú. sí. Mira, justo pregunta José María también en cuánto tiempo se realiza la evaluación diagnóstica, ¿no? En el sentido, entiendo, de cuánto tiempo se extiende, ¿no? Este proceso. Esto depende mucho también de la peculiaridad de cada centro, porque nosotros, por ejemplo, tardamos desde que nos hemos establecido, ¿vale? El tope de 2 meses desde que empezamos hasta que devolvemos, pero la peculiaridad nuestra es que nosotros no nos dedicamos a esto. Nosotros no podemos dedicar toda nuestra jornada, tanto Arturo como yo, como otro compañero del equipo que lo realizamos, entonces no nos dedicamos diariamente. Hacemos una media de 5 o 6 valoraciones cada 2 meses. Entonces nos comprometemos a empezar a dárselo desde el día que vienen a pedirlo, no pasarnos de 2 meses hasta que se lo devolvemos. Solemos tardar menos, ¿eh? La de 2 meses es el tope. O sea, les decimos que antes de 2 meses tendrán la respuesta. Ese es nuestro compromiso. Esto depende mucho de los centros. Luego Marta pregunta si también tenéis reuniones con los hermanos o con los abuelos. Pues a veces sí, eso depende mucho de la familia. Esto nos adaptamos muchísimo. La última entrevista de la prueba de ADR que he hecho yo la semana pasada era la hermana y la madre las que participaron. A veces son abuelos, a veces los abuelos y los hermanos participan más en la parte posterior. Después del diagnóstico es donde más aparecen, ¿no? En la intervención, donde vienen también a recibir respuestas o a que se lo expliquemos, que también necesitan que se lo explique un profesional lo que implica o en otro tipo de intervenciones. Sin el diagnóstico, pues en ocasiones también, sí. Sí, en muchas ocasiones digo la intervención que tenemos con abuelos, con hermanos, que también muchas veces es de forma previa, pero en mayor medida tiende a ser cuando tendemos a devolver la información. Cuando hablamos con la familia, después de hablar con la familia, dice, fue a ver cómo lo va a entender el hermano, a ver cómo, porque a ver los abuelos que dicen, anda, que a tu hijo no le pasa nada, que no sé qué, lo que pasa es que es un mal educado, lo que pasa. Entonces, en esos casos, nos gusta así tener varias reuniones con ellos para explicarles cuál es la realidad asociada a esto, desde una visión más a nivel profesional, que a veces cuando es con tus padres o es, pues la de comunicación es diferente. Y las reuniones con los educadores del centro educativo al que pueda asistir, ¿cómo se planifican o cómo se tratan de favorecer que se produzcan? Nosotros principalmente el contacto, principalmente, no en todos los casos, pero el contacto lo tenemos siempre con los orientadores de cada centro, que son los responsables de tener esta coordinación y esta colaboración y los que se encargan también de la evaluación psicopedagógica de los alumnos. En algunas excepciones tenemos contacto directo con los tutores o profesores por otros alumnos y entonces también aparece esa línea. Pero siempre nos ponemos en contacto con ellos, siempre que hay ya la línea ya está establecida, les llamamos y les decimos que vamos a empezar este proceso o que estamos en él y que siempre, si hay buena relación previa, siempre comparten informes, porque cuando el niño ya ha pasado alguna evaluación previa, nos pasan con la autorización de los padres, obviamente, en los resultados de esas pruebas porque, para no repetir, porque no tienen validez si se repiten muy seguidas y todo esto. Entonces siempre es a través del orientador. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en este último webinario. Y bueno, dejaremos el vídeo colgado en los próximos días dentro del el mismo enlace en el que os inscribisteis y también dentro de la última semana del curso sobre innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.